profesor en la universidad donde yo estudié y él nos compartió esta palabra. Y esa palabra ha quedado conmigo por muchos años, por décadas. Me ha ayudado cuando me levanto en las mañanas. Me ayuda a pasar el día. Me ayuda cuando me acuesto en las noches. Esa palabra me ayuda me ha ayudado en momentos de fracaso, en momentos de victoria. Y creo que a cada uno de ustedes esa palabra les puede ayudar en los momentos más difíciles en la vida. Momentos de prosperidad, momentos de victoria, momentos de tristeza, momentos de fracaso. En todo momento en la historia o en el transcurso de sus vidas. Y esa palabra, cuando Dios se las diga, yo quiero que ustedes aprecien esta palabra. Que no se olvide con facilidad. Porque creo que puede cambiar nuestras vidas. Y tiene que ver con cómo nosotros enfocamos las escrituras, la vida, la familia y todo lo que nos rodea. ¿Listos para esta palabra? ¿Quieren saber cuál es esta palabra? Ok, vamos a ver cuál es esta palabra. Pero no quiero que desprecien la palabra. Porque si desprecian la palabra, entonces he perdido mi tiempo. Aprecien esta palabra. Acuérdense de esta palabra. Y esta palabra es actitud. ¿Qué cosa es actitud? Actitud, un diccionario la define así: disposición de la mente controlada por nuestra voluntad. ¿Qué cosa quiere decir la palabra disposición? Busqué en un diccionario y la palabra disposición tiene que ver con inclinación o una tendencia en nuestras vidas. Y esa tendencia, esa inclinación no es ir a la deriva por donde el viento sople. Esa inclinación tiene que ver, como dice la definición, gobernada por nuestra voluntad. Es una decisión que hacemos. No es tan simplemente vivir la vida a la deriva como muchos de nosotros hemos hecho. Yo viví una vida así. Una vida simplemente guiada por el viento, sin dirección, sin meta y sin propósito. Pero cuando tenemos la actitud correcta y enfocamos la vida apropiadamente con esta inclinación gobernada por nuestra voluntad, puede haber cambios. Entonces, hoy cerramos un capítulo en la vida de muchos de ustedes o de varios de ustedes. Y si yo les preguntase, ese capítulo que estamos cerrando hoy, que lo describan, de qué se trata este capítulo que estamos concluyendo hoy día. Y tal vez algunos de ustedes pueden compartir acerca de los tiempos en las clases, escuchando a los profesores, haciendo los trabajos que se les demandó, quedándose hasta tarde estudiando. Y ahora, estudiando hasta tarde, levantándonos a las 5 de la mañana, tratando de mantenernos despiertos en la clase porque el sueño nos vencía. Todos los trabajos, los exámenes, las tareas, la limpieza del local la limpieza del otro local, la preparación del desayuno, del almuerzo, de la cena, tanto trabajo que se ha hecho. Y hay mucho que podemos compartir. ¿De qué se trata este capítulo que estamos concluyendo? Y tal vez muchos pueden compartir todas las experiencias que han tenido. Han conocidos, hermanos nuevos, han hecho nuevas amistades, nuevas relaciones, que tal vez estas relaciones van a mantenerse y no van a destruirse una vez que salgamos de este edificio. Entonces podemos mirar a este capítulo en nuestras vidas como algo bueno. Yo miro años atrás, año tras año tras año, que tenemos este tiempo, este momento de internado, donde los jóvenes terminan y se regresan a sus comunidades. Y a veces me pregunto, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué de sus vidas? Y muchos han tomado la batuta y han continuado corriendo y son líderes en sus iglesias. Otros no tan afortunados. Tal vez
se han apartado del camino. Y si algo puedo decir en esta mañana, este capítulo que estamos cerramos un capítulo que podemos describir, pero las páginas del siguiente capítulo están en blanco. Hay que escribirlas. Y el hecho de que cerramos un capítulo no quiere decir que el libro está concluido. Si ahora yo les pregunto a ustedes, si fuesen a escribir, o alguien fuese a escribir una biografía de sus vidas, ¿qué escribirían? Esa biografía sería un libro que vende cientos de miles de copias, o sería un libro aburrido. ¿Qué clase de libro estamos escribiendo en nuestras vidas? Terminamos un capítulo, pero ahí no termina. El siguiente capítulo, ¿qué va a decir? ¿Va a ser impactante? ¿Va a ser diferente? Y esta palabra que le estoy hablando en esta mañana, actitud, tiene que ver con la escritura de este siguiente capítulo. ¿De qué va a tratar? Porque cuando venimos a una institución como esta y estamos todos juntos y comemos juntos y dormimos juntos y estudiamos juntos y hacemos tantas cosas juntas, han visto en una fogata cuando el carbón, los pedazos de carbón están juntos, el fuego se mantiene ardiendo. Cuando separas un carbón del resto de ellos, ese carbón aislado eventualmente se apaga. Pero cuando todos los carbones están juntos, el fuego se mantiene ardiendo. Y todos los carbones han estado juntos por semanas, pero ahora nos vamos a separar. Y esos carbones, ¿qué van a mantener el fuego ardiendo o esos carbones se van a enfriar? Es la pregunta que nos hacemos. Y el siguiente capítulo, ¿qué va a decir de cada una de nuestras vidas? Y depende de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a escribir? La biografía de nuestras vidas, ¿qué va a decir? Porque nuestras vidas es una historia. Es una historia que comienza el día que nacemos y termina en la muerte, pero aún en la muerte no termina porque hablamos de una vida eterna que continúa. Pero en esta vida, como dijo Sócrates, no es más que un ensayo para la próxima. Entonces, en este siguiente capítulo de nuestras vidas, ¿qué vamos a escribir? ¿De qué se va a tratar? ¿Nos vamos a olvidar de lo que aprendimos? ¿O vamos a poner en práctica y no olvidarnos de lo que aprendimos? Esta mañana yo estaba teniendo mi devocional en el libro de Ruth. Y cuando llegué atravesando el capítulo 1, llegué al versículo 16. Y este versículo me hizo acordar cuando estaba en la universidad, en la clase de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esa clase, atravesando todo el Antiguo Testamento, que lo atravesamos en un semestre, por cada libro teníamos que memorizar un versículo. Y cuando llegamos al libro de Ruth, el versículo de memorización era el versículo 16. Un versículo muy popular. Y leyendo este versículo me hizo acordar los tiempos en la universidad y memorizando este versículo. Y se lo quiero compartir en esta mañana en su contexto, no fuera de su contexto. Porque este pasaje en la historia de Ruth describe a cada uno de nosotros. Dos tipos de personas. Y vamos allá, vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Perdón, desde el 15 al 18. Ruth capítulo 1, versículo 15 al 18. Y para darle un poco de contexto a este pasaje, la historia se trata acerca de esta mujer llamada Noemí.
Noemí tenía a su esposo y esta pareja tenía 2 hijos varones. Y en esos tiempos había hambre en Israel y deciden irse fuera de Israel a la región de Moab. Y ahí se establecen por un tiempo y los hijos varones de Noemí toman esposas de los moabitas. Una de ellas se llamó Ofra y la otra era Ruth. Y se casan con los hijos de Noemí. Pasó el tiempo y los hijos de Noemí mueren. Ofra y Ruth quedan viudas. Y Noemí decide regresar a su tierra porque ya había alimentos en su tierra. Y las 2 nueras, Ofra y Ruth, decidir a Noemí de regreso a Israel. Pero Noemí les dice: no, regrésense a su pueblo, a su tierra. Yo no tengo más hijos que le pueda ofrecer a ustedes como esposos. Búsquense un esposo entre su pueblo. Y Ofra escucha la voz de su suegra y se regresa a su pueblo. Ruth, todo lo contrario. Y vamos a leer el relato de esta historia y nos demuestra 2 tipos de personas que creo que están representadas aquí en esta mañana. Ruth capítulo 1 versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, le está diciendo ella a Ruth, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. En otras palabras, dile: vete tú también, Ruth. Ofra se está regresando. Ruth, regresa a tu pueblo. Versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Miren lo que dice el versículo 18. Y vio Noemí que estaba tan resuelta, Ruth, determinada, con una actitud de seguir a Ruth y a su Dios y a su pueblo donde quiera que ella iba a ir. Dice: no me pidas que te abandone, porque tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Yo no voy a regresar a mi pueblo, yo no voy a regresar a mis costumbres. Aquí Ruth estaba determinada, decide abandonar su cultura, su familia, sus dioses, todo lo que ella había conocido, todos sus antepasados, por seguir al pueblo de Dios, al Dios de Noemí, su suegra. Dice: no me pidas que regrese a mi pueblo, yo no quiero regresar atrás a mis antepasados. Donde quiera que tú vayas, ahí iré yo. Resuelta, determinada, con una actitud de seguir. Ruth no conocía a Israel. Ella nunca había vivido en Israel, no conocía el Dios de Israel, el Dios de su suegra. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir yo. Algo había visto en esta mujer que le dijo: yo voy a seguir a donde quiera que tú vayas, no me pidas que regrese. Y aquí en esta mañana hay representadas 2 tipos de personas: Ofra y Ruth. Aquellos que se van a regresar atrás, a regresar a sus costumbres antiguas, a su vida cotidiana. Y todos vamos a regresar a nuestra vida cotidiana, eso es normal. Pero que digamos: a donde quiera que tú vayas, iré yo. Al Dios de Israel, a ese voy a servir donde quiera que yo vaya. En mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mi colegio, en mi todo, que el Dios de Israel va a ser el centro de mi vida. Y lo que hemos aprendido aquí, no nos vamos a olvidar. Y vamos a decir como Ruth, no como Ofra, que tan fácilmente dijo: ok, me regreso a mi gente, me regreso a mi pueblo, me regreso a mis dioses. No.
Tenemos que tener una actitud muy diferente. El cristianismo es algo en serio. No es religión, no es un jueguito los domingos en la mañana. Es mucho más. ¿Saben algo? Este vaso, supongamos que este vaso está lleno de agua hasta la mitad. Y hay dos tipos de personas. Seguro que ustedes han escuchado esta ilustración. Podemos ver el vaso medio vacío o ¿cómo? Medio lleno. No cambia, el agua no cambia. Pero ¿cómo vamos a ver el vaso de nuestras vidas? ¿Medio vacío mirando hacia el fondo, que está cerca del fondo, o medio lleno mirando hacia el potencial que hay en el vaso que todavía le queda por llenarse? Depende de la actitud que tengamos. Disposición de la mente gobernada por nuestra voluntad. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? El resto de nuestras vidas. Mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Muchos de ustedes han escuchado parte de mi historia. Fracasos, divorcio, pérdida de casa, pérdida de muchas cosas. Yo podía haber visto el vaso mío medio vacío. No. El vaso tenemos que tener la actitud de ver el vaso medio lleno. Eso es una actitud no pesimista, sino optimista, porque así nos ve Dios. Esa es la realidad. Y todo comienza aquí. Vivimos aquí en nuestras mentes. Por eso la actitud es tan importante. Disposición de la mente gobernada por nuestra voluntad. Romanos 12, 1 y 2 dice: por tanto os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de acá, de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entonces entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben algo? Hablando de la historia de nuestras vidas, el libro que todos estamos escribiendo, terminamos un capítulo y continuamos escribiendo el próximo capítulo. ¿Qué va a decir el próximo capítulo de nuestras vidas? Desafortunadamente, pero antes de continuar, iba a decir algo, pero vamos a Proverbios 21. Proverbios 21, 16. Proverbios 21, 16. Proverbios 21, 16. Y aquí tiene que ver con, en parte, la historia o el ejemplo que vimos de Ruth y Ofra. Una se regresó y otra continuó. Proverbios 21, 16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Qué mensaje visual, qué ilustración! El que se aparta del camino de la sabiduría terminará en compañía de los muertos, porque es ahí donde termina el hombre necio. El hombre necio es aquella persona que no tiene en cuenta a Dios. Terminará con los muertos. Ahí no hay vida. ¿Saben algo triste? Que el libro de muchos está así, en blanco. Las páginas de los libros de la historia de muchas personas no tiene contenido. Ha sido una vida a la deriva por el viento. No ha habido una actitud de decir: yo, y como dijo Josué, yo y Jehová serviremos. Perdón, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. Tenemos que comenzar a escribir en las páginas de nuestras vidas que tengan verdadero contenido. Por algún día alguien va a leer
la historia de nuestras vidas, si se fuese a escribir el libro de nuestras vidas como biografía, ¿qué diría? ¿Sería algo aburrido? ¿Sería algo impactante, interesante, transformador? Como biografía de tantas personas que hemos leído, de hombres que han hecho un impacto en la sociedad. Por último, me puse a pensar, ¿ven este cañón? Hago esta ilustración para ilustrar qué es lo que hacemos aquí en el seminario. Prepararlos ustedes como un cañón que los dispara y los lanza ahora al mundo que ustedes se van a enfrentar. Y saben, ese proyectil que ha sido lanzado, esa bola del cañón, solamente puede viajar cierta distancia, porque eventualmente pierde velocidad y aterriza. Y nosotros los estamos lanzando a ustedes como un cañón hacia el mundo, y no pueden depender de esa motivación, ese lanzamiento inicial que ocurre aquí, y que eso los va a llevar o transmitir por el resto de sus vidas. Tienen que tomar ustedes la decisión de continuar lo que hemos comenzado aquí, porque si no, esa bala, ese proyectil va a aterrizar y la energía se va a acabar. Esa es la realidad, y esa es la motivación que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Que esto es un impulso inicial, pero ustedes tienen que continuar lo que han aprendido aquí con los devocionales, con el estudio de las Escrituras. No solamente los devocionales son para bebés, para niños. Este es solamente el comienzo. Necesitamos estudiar las Escrituras y conocer lo que dice la palabra de Dios, porque si Dios es la persona más importante en nuestras vidas, entonces lo que sale de su boca debe ser lo más importante para hacernos hombres y mujeres sabios en todo lo que nos rodea, trabajo, escuela, lo que sea. Y por último, miren Hebreos, en capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Aquí en el contenido del libro de Hebreos, el libro de Hebreos se escribió, por eso se llama Hebreos, porque está dirigido a los hebreos, judíos, que habían venido a Cristo y estaban regresando a sus caminos antiguos, regresar a los sacrificios del templo, a la ley, todos los ritos del Antiguo Testamento, regresando a aquellos rudimentos del pasado. Y el autor de Hebreos dice: Cristo es superior al templo, a Moisés, a los sacrificios, a la ley, y exalta a Cristo por encima de todo el sistema del Antiguo Testamento. Entonces aquí en el capítulo 5 dice: a estas personas, a estos hermanos que se habían apartado, regresando a los caminos antiguos, que llevaban tiempo ya, dice en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, a estas alturas deben de ser ustedes ya maestros. Muchos de ustedes acá que llevan años y años y años en el cristianismo, a estas alturas deben de ser ya maestros. Y miren lo que dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hay muchos cristianos que están anémicos, que todavía necesitan la lechita de mamá.
Ya es hora de despertarnos. Y muchos deberían de ser a estas alturas ya maestros, que llevan tiempo ya en el cristianismo y todavía siguen viniendo y siguen deseando la misma lechita domingo tras domingo. Eso es lo que dice el autor del libro de Hebreos. Tenemos que despertarnos, hermanos. Vivimos en un mundo que nos odia, un mundo que nos quiere destruir. Y nosotros que tenemos que equipar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios equipe a la siguiente generación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Los que ya estamos un poquito más maduros. ¿Saben algo? Antes de continuar la lectura, regresando a Ruth. Esta mañana yo leyendo el libro de Ruth, me acuerdo no solamente cuando yo estaba estudiando el libro de Ruth, sino me acordé en esta clase del panorama del Antiguo Testamento, una compañera que estaba conmigo en mi clase, que era de mi iglesia. Ella estaba más avanzada que yo y para mí era todo nuevo, era una carga grande. Como ustedes, tenían que levantarme a las 5 de la mañana. Mi día no terminaba hasta las 10 de la noche porque estaba yendo a 2 universidades. Y la clase comenzaba a las 7 de la mañana y tenía yo que viajar 1 hora para llegar a la universidad. Y yo me costaba mantenerme al día con la lectura, porque no solamente era el panorama, había que leer. Cuando cubría el libro de Génesis teníamos que leer todo el libro. Cuando llegábamos a Éxodo había que leer todo el libro de Éxodo. Y así sucesivamente, era demasiada lectura. Y hace unos años atrás, ella tendrá aproximadamente mi edad, alrededor de los 70 años. En mi retorno de acá del Perú a Estados Unidos, paso por Miami, regreso a mi antigua iglesia y me encuentro con ella después de tantos años. Le digo, hola, ¿cómo estás? Y nos ponemos a conversar y le digo, ¿te acuerdas cuando estábamos juntos en la clase del panorama del Antiguo Testamento? ¿Cómo me ayudaste? Porque yo estaba perdido. Y me dice, ¿sabes lo que me dijo ella? Para mí fue una sorpresa, porque ella se graduó, ella obtuvo el título. ¿Saben lo que me dice? Para mí fueron 4 años de pérdida en mi vida, los peores años de mi vida. Esa educación fue pérdida total, un desperdicio. Yo me quedé, no sabía cómo responder. ¿Cómo vas a decir que una educación bíblica fue una pérdida del tiempo? Eso fue lo que me dijo ella. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. ¿Dónde está? Su libro está así. Ella se graduó y no hizo nada con su vida. Va a la iglesia los domingos, tiene a su esposo, crió a sus hijos, pero no ha hecho nada en el ministerio. 4 años de educación bíblica con un título universitario y su libro está así, vacío. Eso es triste. Yo lo veo sin una pérdida de tiempo, que hayas pasado 4 años en una institución bíblica y que no hayas hecho nada con esa educación. Triste. Delante de los ojos de Dios eso es, yo no sé cómo lo ve Dios, pero me parece que no con mucho agrado. Que tú podías haber hecho tanto con tu educación. Una chica inteligente. Su hermano, por lo contrario, miren cómo pasan las cosas. Su hermano, que fue piloto de la aerolínea American Airlines, capitán de la American, de la industria, aerolínea, nunca fue a la universidad. Hoy en día es pastor, sin haber pasado por una institución bíblica, porque él agarró las escrituras, la estudió por su cuenta y es tremendo pastor en Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos. Hace muchos años se retiró temprano de las aerolíneas con ha ganado un montón de dinero. Él volaba por todo Sudamérica, capitán de American Airlines. Se retira y ahora es un pastor, ya por muchos años, sin ir a la universidad bíblica. Y aquí su hermana, 4 años de universidad, ¿qué hizo con su carrera? 0. Qué triste, qué contraste de personas. Ofra y Ruth representadas. Uno no hizo nada, el otro sí hizo algo con el talento que Dios le dio.
Y aquí cada uno de ustedes tienen diferentes talentos, diferentes dones. Y cada cual va a servir a Dios de manera diferente. Pero sirvan al Señor. No escondan sus talentos. Pónganlo por obra, pónganlo en práctica, utilícenle. Hay muchas personas que necesitan escuchar lo que ustedes han aprendido aquí. Continuamos la lectura. Versículo 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los maduros son aquellas personas que toman lo que han aprendido de las Escrituras y lo ponen en práctica. Dice que por el uso de los sentidos, por el uso de la palabra, llegan a la madurez y son adultos y saben discernir el alimento sólido. No son bebés que siguen necesitando lechita cada domingo. Tenemos que salir de ese sueño, de ese cascarón de la leche cada domingo. Ya a estas alturas deberían haber más maestros acá. Yo quisiera ver para el año que viene, cuando Dios regrese, tener acá en el seminario más maestros que no sean los mismos viejos como nosotros enseñando lo mismo. Ya ustedes jóvenes tienen que levantarse y despertar del sueño y agarrar como se dice, el toro por los cuernos, ¿no? Así se dice, como buen peruano se puede decir. Nosotros también lo decimos en mi país, ¿ok? Y tomarlo así y decir: yo quiero ser un maestro, yo quiero ser maestro de las Escrituras. Pero ¿saben lo que requiere? No solamente decir yo quiero serlo. Tienes que meter las narices en las Escrituras y conocer lo que dice la palabra de Dios, para que puedas enseñar con autoridad. Porque las palabras se las lleva el viento. El bla bla bla, eso es fácil, cualquiera puede hablar. Pero tienes que pararte con autoridad y saber lo que crees. Como dice 1 Pedro 3:15, cuando alguien nos pregunte ¿por qué crees lo que crees? Que puedas pararte con autoridad y decir: yo creo esto por esta y esta razón. Presentar defensa a toda persona que te pregunta la razón que hay en ti, de la esperanza que hay en ti, con autoridad y con seguridad y no con temor. No con temor. Creo que he hablado suficiente ya. Seguimos. ¿Qué más puedo decir? Ya le he dado patadas por aquí, patadas por allá, ya les he jalado las orejas. ¿Qué más puedo decir? Lo último que puedo decir es lo que dije al comienzo. ¿Con qué actitud te vas de aquí? Disposición de la mente gobernada por tu voluntad. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado durante todo este tiempo? Tus experiencias en el viaje misionero, sea el viaje local o el viaje a Argentina, son lindas experiencias, pero que no solamente sean experiencias que sean parte de nuestras vidas, parte del próximo capítulo que vamos a escribir acerca de nuestras vidas. Que este no sea el último viaje misionero, que sean muchos más. Les cuento una anécdota. Yo cuando estaba en la universidad, que fue una buena universidad, de ahí salieron muchos pastores y misioneros, pero saben lo que yo aprendí de esta universidad es que necesitas un llamado para servir a Dios, para ser misionero, pastor, evangelista, yo qué sé. En el año 1900, alrededor de 1979, 80, por ahí más o menos, escuché un pastor que predicó lo siguiente, y predicó de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, las últimas instrucciones de Cristo, que dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y este hombre dijo: ahí Cristo dijo que vayan, no dijo que los que van son los llamados.
dijo que todos vayan. Si vas a recibir un llamado es que Dios te diga que te quedes, porque el mandamiento ya está, que vayas, que vayas, que vayas, que vayas. No todos van a poder ir afuera, pero todos podemos ser misioneros en nuestra comunidad. Podemos ser un portavoz de los principios de Dios, lo que Dios está haciendo, del capítulo que Dios está escribiendo en la vida de cada uno de nosotros. Y espero que no sean páginas en blanco, que sea un capítulo que tiene significado, que tiene contenido, porque lo que transmitimos no son palabras, transmitimos vida, la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que transmitimos y eso es lo que otras personas tienen que ver en nosotros. Si no es vida, es mentira. Estamos perdiendo el tiempo jugando a la iglesita los domingos. No perdamos nuestro tiempo. Tomamos esto en serio, en serio, en serio. Como dijo Ruth, yo abandono y dejo atrás mi familia, mis costumbres, mis dioses, mi cultura y mi todo. Y Noemí, a donde tú vas, ahí voy yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa era la actitud de Ruth, no la de Ofra, que se regresó con tan facilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí? Espero que algunos regresen el año que viene a continuar la educación. ¿Cuándo es que termina o concluye la educación para el creyente? Nunca. La educación continúa, debe de continuar. ¿Cuándo termina? En la tumba. Así debe de ser. Esa es la actitud que tenemos que captar. Una actitud de que yo quiero parecerme más a Cristo. Yo quiero aprender más de Él. Y eso requiere una actitud de querer hacerlo. Disposición de la mente controlada por nuestra voluntad. Eso es lo que se requiere. Una decisión diaria cada minuto. Cada mañana yo voy a pasar tiempo con Dios. No solamente pasar 5, 10, 15 minutos. Yo voy a pasar tiempo, voy a dedicarle tiempo regularmente al estudio de las Escrituras. Porque el devocional es lechita. Es lechita. Tenemos que dejar la lechita e ir a la madurez. Alimento sólido. Y con esto los dejo. Espero que estas palabras no caigan al olvido. Por lo menos acuérdense de una palabra: actitud. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar con lo que has aprendido aquí, con tus experiencias en los viajes que hemos hecho? Porque podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Las experiencias, yo he escuchado algunos de los testimonios de ustedes que me han compartido. Hay algunos de ustedes que tal vez tenían otras expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ciertas expectativas y esas expectativas no se cumplen, ¿qué pasa? Vemos el vaso más vacío. Esto no es lo que yo esperaba. Mira el vaso más lleno o medio lleno. ¿Qué Dios te quiere enseñar en medio de los desalientos de la vida, las pérdidas de la vida, los fracasos de la vida? Hay lecciones en cada evento de nuestras vidas. ¿Qué capítulo vamos a nosotros a escribir? En medio de los desalientos, pérdidas, sacrificios y traición. Porque a veces los hermanos nos clavan el puñal en la espalda. Y a mí me lo han clavado muchas veces, hermanos en Cristo. Pero si a un hermano nos clava un puñal en la espalda, que eso no sea una excusa de decir, esto los cristianos son todos unos hipócritas. Nosotros no servimos a nadie, nosotros servimos al que ha sido y continúa siendo fiel, al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el creador del universo, el redentor y salvador de nuestras vidas. Si el hermano me clava el puñal, Dios le va a tener que dar cuentas a Dios. Y yo no me aparto por causa del hermano y decirle es un hipócrita, es un falso. No. Yo sigo a Cristo. No importa lo que me suceda, lo que me pase en mis vidas. Ustedes conocen acerca de, yo perdí, mi esposo y yo, mi familia, perdimos un nieto de 2 años. Podíamos haber dicho, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Qué hizo ese niño para merecerse la pena de muerte? Podemos decirle a Dios: Dios, tú no eres un Dios justo. ¿Por qué me quitaste a mi nieto de 2 años? ¿Qué delito cometió ese niño? Y acá hay personas que han perdido familiares. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejemos de hacer tantas preguntas ¿por qué? Y preguntarnos: ¿qué lección tienes para mí, oh Señor? Porque ese niño está en la gloria y yo lo voy a volver a ver. Pero ¿qué lecciones hay para mí hoy día y para mi familia? Y eso no debe ser una excusa para decir: abandono el cristianismo. No. ¿Qué lecciones hay? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué puedo aprender de este fracaso, de esta pérdida, de este llanto, de este dolor, de este sufrimiento? Porque cuando perdemos un familiar, especialmente un niño de 2 años, ustedes que son padres aquí saben exactamente de lo que estoy hablando. Eso no es nada fácil. Es muy fácil decir: chao, no, este Dios no sirve para nada, es un mentiroso y es un Dios injusto. Pero no, Dios no es así. Porque la Biblia dice: ausentes de este cuerpo, presentes al Señor. Esa es la promesa que tenemos, que ninguna filosofía ni ninguna religión ofrece. Solamente nuestro Dios ofrece esa esperanza basada en las promesas que nos ha hecho. Ausentes de este cuerpo, presentes al Señor. Esa es la realidad. Okay. Vamos a concluir aquí. Pastor Jonathan. Esta es la primera vez que me reciben con un aplauso antes de que pase. Qué bueno, ¿eh? Me siento bien, me siento bien. Hace buen tiempo atrás, hablando con algunos de los profesores, varios años atrás, como que yo sentía así, sentimos un poco que nos hostigamos. Uno estudia y está bien estudiar. Hicimos convenios con un par de instituciones, desarrollamos programas que en su momento fueron bastante importantes, y luego uno dice: ¿y ahora qué? Se gradúan tantos. Nos sentíamos muy satisfechos de que estadísticamente, saben, en el Perú, por lo menos en nuestro país, con una de las instituciones más referentes en cuanto a capacitación académica, hablando entre directores, decían: en nuestra institución entre el 2 y 4% de estudiantes están activos en la obra. Y hablábamos, y a mí me preguntaban: ¿y cuántos de ustedes? Y yo sentí un poco de vergüenza cuando decía: tal vez en nosotros entre el 70, 75, 80% están en la obra. Y viendo, era un porcentaje bien alto dentro de instituciones referenciales en el país. Y uno dice: qué bien, uno se siente satisfecho, y ahí quedaba todo. Tantos alumnos están en la obra de la institución. Pero ¿y después qué? Es un poco lo que decía nuestro hermano David. ¿Después qué? ¿Qué viene? Y decidimos entonces incrementar este programa de misiones, y pensamos: todos los que se gradúan con títulos de teología, de Biblia, de idiomas en Nuevo o Antiguo Testamento, tienen que tener una fuerte carga de misiones. Y empezamos entonces un plan de hacer misiones. La primera vez que hicimos un viajecito fue aquí a Corao, de donde viene nuestra hermana Esther. Fuimos a su pueblito, y para hacer largo el viaje, yo hablé con el conductor del camión y le dije: mire, yo sé que se llega en 35 minutos, pero haga el viaje más largo posible, para que parezca que hemos ido lejos. Llevamos esos equipos antiguachos de proyección de 16 milímetros, un loco gritando: hay película esta noche, hay película. Y así cada año fue un poquito avanzando el programa. Ahora podemos hacer viajes dentro del país, fuera del país, equipos simultáneamente. Y en esto todos han venido contribuyendo. Algunos
conocen tal vez más una ruta de viaje en el extranjero que tal vez el propio país aquí. Y no es la idea viajar, la idea es que podamos invertir de lo que tenemos, nuestros recursos, lo que tenemos para brindar el Evangelio. Cuando llegamos a lugares donde no hay gente que conoce al Señor, entonces que conozcan al Señor. Cuando hay iglesias, entonces afianzamos el Evangelio a través de la enseñanza bíblica. Y estamos dedicándonos a eso. El tiempo ha ido pasando, hemos enviado equipos por mediano plazo, en algún momento por largo plazo una pareja, y tenemos la satisfacción de que hemos ido desarrollando algunas ideas con un poquito más de cuajo. Este año vamos a retomar después de la pandemia, que para todos ha sido un tiempo de evaluación y crecimiento. Vamos a poder enviar a 3 personas que se van a ir a Colombia por el resto del año, este 2025. Así que antes de continuar, mientras mantenemos esto expectante, yo quiero invitar a Ruth, Karina e Ingrid, que pasen por favor. Sí, que baje también. El año pasado, a partir del mes de julio, aperturamos una nueva área en el ministerio que le llamamos la agencia misionera. Y como toda agencia tiene que tener conexiones, contactos, plataformas,